Cuando cada uno puede tener su propio espectáculo privado, ¿sí? Su propio entretenimiento customizado, hay pocas cosas que nos atraviesan. Y las cosas que nos atraviesan en general te enterás porque te avisan gente de distintos grupos etarios o distintos segmentos, ¿viste? Cuando de repente te llega la misma noticia que te la manda tu sobrina, tu viejo y un compañero de laburo y en tu grupo de amigos. Vos decís, pará, ¿con qué corta esta diagonal? Bueno, esos son los fenómenos de transversalidad tan difíciles de medir hoy por hoy porque la mayoría de las mediciones están fraguadas, ¿viste? La mayoría de las mediciones son complejas, es difícil. ¿Cómo lo medís? ¿Por impacto digital, por discusión, por masividad? Bueno, en general es un ponderado de un poco de todo. Yo creo que esto fue transversal y realmente hay algo ahí, ¿eh? Hay algo loco. Tiene todos los componentes, porque son los... Si no vieron las imágenes, acá las están viendo, son impresionantes. Vos tenés un cura arengando a la gente en el cenit de lo tecno, del punchi, de la jodita, y de repente te filtra mensaje del Papa Francisco. O sea, es soft power en su máxima expresión y al revés es re poco soft. Es súper literal. Es de vuelta, es tecno-cristianismo. Alguien agarró y dijo, y si le damos punchi con mensajes papales, y es realmente loco. Como dispositivo cultural y como persona a la que nos apasiona este tipo de cosas, uno no puede hacer otra cosa que maravillarse, decir hay algo ahí y hacerse preguntas también. Porque además tiene todos los componentes de lo herético. Y a mí en general me gusta lo herético, porque lo herético, lo que tiene algo de pagano, alguien podría decir esto roza un ritual satánico. El conservadurismo eclesiástico agarraría y diría esto y decir, bueno, che, pará, pero tampoco, no, la curia, ¿no? Tampoco es una jodita. Y ahí vos tenés el eterno dispositivo de expansión cultural del que tanto hemos hablado y que a mí tanto me interesa, que es que a veces en política o en cultura existe algo como la traición creativa. Está la justificación de la traición, porque ¿a qué traición nos referimos? No a la traición de los propios principios ni de la lealtad, pero a la traición de la propia cosa contra sí misma que sacrifica algo de sí para crecer, mutar y amplificar. Y eso es interesantísimo. Y eso lo podés ver con Alejandro Magno, ¿sí? Que desde Macedonia expande el mundo helénico al oriente y agarra y dice, para expandirme a oriente necesito orientalismos también. Y eso por el conservadurismo siempre es resistido. Y tenés etapas expansivas y contractivas de la cultura. Y eso es interesante. ¿Quién otro ejemplo más mundano? Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme, desde la cuna de lo bostero, trafica las llamas del paladar negro riverplatense y se la trae a los monos para que puedan agarrar y descular esa ciencia, ¿se entiende? Es impresionante. Marcelo Gallardo, traidor a lo gallina, ¿sí? Dio un componente bostero y copero, que a mucho gallina antiguo eso le pareció, al antiguo consejo, ¿no? El consejo de árboles gallinas, ¿no? Los que están ahí en un séquito rodeando a la Bruna, básicamente, en sus montes de contemplación, dijeron, no estás jugando, ¿cómo vamos a ganar el minuto 93 de orto? ¿Qué clase de planteo es este? Y sin embargo, esos son los momentos de cultura viva, donde al margen hay riesgo de error. No es un juego seguro. Justamente lo pueden hacer solo los osados y solo los valientes, ¿sí? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre de Kissinger. Nixon con China. El giro de Oriente para dejar en offside a Rusia. Y viaja Nixon a China a la reunión con Mao. O con Deng Xiaoping fue ya, no me acuerdo. No creo que fue Mao todavía, ¿no? Alguien me corrige. Bueno, no importa. Lo que importa es agarrar y es un giro político en lo que vos no tenés permitido hacer, ¿sí? Lo que por tu propia base te lo condenan. Y lamentablemente ahí está toda la fuerza motora del cambio, pero también la de la renovación. Cuando vos tenés ese tecnocristianismo, lo que tenés es una pregnancia de tu mensaje cultural en una potencia que jamás habría sucedido si lo hacías en una curia, en una ceremonia tradicional, ¿sí? Y entonces el verdadero valor de un estadista es medir expansión y contracción para ese equilibrio que lo que permite es la supervivencia. ¿Y por qué quiero hablar de estas cosas? Deng, me dicen acá, puede ser. ¿Por qué quiero hablar de estas cosas? Porque no estamos en un momento inocuo de la historia de la humanidad. Estamos en un momento de la historia de la humanidad justamente de discusión paradigmática, ¿sí?
de discusión casi elemental y antropológica de cómo debería ser el hombre en el futuro, cuál va a ser el hombre que siga y cómo debiera ser. Y si bien venimos acá y jodemos y nos reímos, decimos tecnocristianismo, es un paradigma. Hoy por hoy es un paradigma. Y el centro de la discusión es antropológica y es el hombre. Y se está discutiendo el hombre desde el ente antiguo pero con enfoque moderno o desde el ente moderno con elementos antiguos. Y es interesante, no te digo tener tu posición resuelta, pero al menos entender la discusión. Porque no hay tragedia más grande que transitar un tiempo histórico que no llegaste a comprender ni a vivir. El día de mañana, cuando vos tengas un nieto que te pregunte qué estaba pasando en estos momentos donde se jugaba el paradigma de lo humano y vos le digas, jugando al FIFA 2 días seguidos, tu nieto te va a mirar con un poco de tristeza, porque lo que va a entender en ese momento es que estábamos todos un poco en cualquiera, ¿sí? Y por eso quiero hablar un poco de algo que también hemos hablado acá. Mirá, yo traje un documento, vieron que hablé bastante de Peter Thiel, de Palantir, ¿sí? La empresa de seguridad, el proveedor de seguridad más grande de los Estados Unidos en este momento. Todos los servidores de software de Estados Unidos, toda la inteligencia artificial, todo el aparato militar estadounidense, o sea, el más potente del mundo, funciona en base a los mismos sistemas operativos, los de Peter Thiel, ¿sí? Alguien que dividió las centrales de Palantir entre Gotham y Metrópolis. Si eso no les dice que este es nuestro tiempo histórico, no sé qué más están esperando, Cité a su CEO hace unas 2 semanas anteriores, que decía el futuro es de los plomeros y los autistas. ¿Se acuerdan? Esas son las discusiones. Estas personas, Peter Thiel en particular, se encuentra en la vanguardia de lo que se ha dado llamar transhumanismo, ¿sí? ¿Qué es el transhumanismo? La concepción y la convicción de que a esta etapa del humano lo que le corresponde es su propia mutación, ¿sí? Que estamos en una etapa genéticamente evolutiva del hombre, que eso es así, que no se puede detener y que es deseable, esto es lo que dice Peter Thiel, y eso discute los términos. ¿Qué tenemos del otro lado? Para mí lo interesante es que del otro lado no está tan claro ese aglutinante. Para mí, ¿cuál debiera ser? El tecnocristianismo. ¿Sí? ¿Cuál debiera ser? El Papa está en esta discusión, León está en esta discusión, le interesan estos mismos temas y hay un enfoque, si se quiere, hagamos lo más abarcativo que se pueda, humanista, una especie de conservación, ¿no? Una respuesta más tradicional, ¿no? Al abismo del presente, pero diciendo, dale, discutamos, pero el epicentro es el hombre, ¿no? ¿Qué paradigma queremos construir? ¿Un paradigma antropocéntrico o vamos a cambiar a otra cosa? Un esquema delegativo con inteligencia artificial. Esta es la discusión del presente. Esta es la discusión de los grandes estadistas. Esta es la discusión del siglo que nos toca, del siglo XXI. Peter Thiel sacó hace muy poquito un documento, yo se los rebormiendo realmente este documento, porque son 22 puntos, las 22 verdades thielistas que sacó, que son muy interesantes. Lo llama la República Tecnológica. La República Tecnológica. Es discusión de gobernanza, discusión de futuro. Lo estuvimos hablando mucho con Nico Spaca, que le mando un beso. Él siempre me reporta estos movimientos en la frontera de lo humano. Y lo que dice es, fíjense los puntos, voy a decirles algunos nada más, voy a decirles algunos, pero Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que le dio sus condiciones de posibilidad. ¿Qué significa esto? Que él tiene un enfoque tecnocrático nacionalista. O sea, lo que dice es, no somos fuerzas libres y productivas de capital libre y golondrina que va para cualquier lado. No, nosotros acá en Silicon Valley florecimos por condiciones que nos dio el Departamento de Estado norteamericano. Es decir, no es una consideración pro-estatalidad y, sin embargo, discute los términos de la estatalidad. Convoca a discutir la tiranía de las aplicaciones. Dice, ¿acaso realmente el smartphone es el pináculo de tecnología humana? O sea, es lo más elevado a lo que podemos llegar. Y él dice, no, ¿por qué el smartphone es eso nada más? ¿Sí? Hay una decadencia en la cultura civilizatoria. Las élites han dejado de proveer condiciones de mejora material y económica para la gente, ¿sí? Es el que decía lo de los bits que dije hace un tiempo, ¿sí? Él dice, el servicio militar obligatorio debe ser obligatorio para todos. Para todos. No es una duda si la inteligencia artificial debería estar en disposición de la defensa, es una obligación. Fíjense qué interesante, ¿no? Es Silicon Valley diciendo,
nos queremos hacer cargo. Este tiempo histórico es nuestro. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Le debemos cosas al Estado Nacional, en este caso norteamericano. Muy interesante, muy interesante. Después se agarra y dice, los servidores públicos no deberían ser sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una estructura de costos que rinda en el privado, dice. Ahí tenemos un enfoque más liberal tradicional, si se quiere. E inmediatamente después le baja ese tono y convoca una especie de empatía con lo público. Dice, deberíamos ser más forgiving, deberíamos perdonar más las conductas de los públicos, porque hay gente que se expone a discernimiento y consideraciones que después no toleramos para con nuestros propios parámetros. Dice que hay una falsa moralidad al respecto de los funcionarios públicos que socialmente tienden al conservadurismo, que dicen vamos domesticando clases dirigentes para que no se animen a hacer nada, y en general esa gente no opina de ninguna cosa, ¿sí? Se acabó la era atómica. Llegamos a la era de la inteligencia artificial. Dice, la psicologización de la política moderna nos lleva al fracaso como sociedad. Estamos hablando permanentemente de que los espacios políticos tienen que ser de realización del individuo y de uno, cuando el deber público no se trata de nada de eso, ¿sí? De nada de eso. Convoca contra la diplomacia liberal y habla de realismo político puro y duro. Realismo político es imponer tus condiciones, ¿sí? De correlación de fuerzas. Es la política internacional de Donald Trump, por ejemplo. Maduro jode, lo secuestro, ¿sí? Irán, tenemos un problema, vamos a amenazar con fuerza directa. Eso está por verse, ¿no? ¿Cómo sale ese resultado? Hay que verlo. Pero lo que está diciendo esta persona, que es lo mismo que se dice en muchos frentes, es el orden liberal internacional colapsó, porque las herramientas de competitividad las están garantizando estados que se manejan diferente. Y el tipo lo que está diciendo es, hay que tender a una tecnocracia. ¿Y sabes quién tiene que ser? Silicon Valley. O sea, son personas que no solo tienen el PBI de más de muchos países, ¿sí? Sino que están lentamente pasando a discutir ese modelo antropológico, ¿sí? A discutir cómo deberían ser los próximos 150 años de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces yo te leo todo esto, que agarrás y decís, bueno, no, sí, la verdad que me parece, no sé, alguna cosa coincido, otra no coincido tanto, hay una discusión de presente. ¿Qué te dice Peter Thiel? También tiene su teoría del anticristo. Peter Thiel convoca a detectar el anticristo. O sea, fíjate en los términos, en lo que se está discutiendo, ¿sí? Es una especie de revival medioevo tecnocrático, ¿sí? Es un cyberpunk medieval con inteligencia artificial y muchas apps. Es loco este presente. No deje que te pase por el costado, sino aunque sea un rato decir, che, qué raro lo que está pasando. La genética, la vanguardia de la genética trabaja en la inmortalidad humana, y ese tipo de cosas te acercan a las preguntas filosóficas elementales que se preguntaban en la antigua Grecia. La polis ateniense, a base de esclavitud, ¿sí? A base de unos buenos negros esclavos que garanticen que nosotros reflexionemos, llegaba a preguntas similares a las que están llegando personas, pero con las condiciones materiales de realizarlas. Frente a la vida eterna, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? ¿Cómo debería distribuirse esto? Y en el medio se sigue agravando una condición material que se parece distar cada vez más de esa panacea donde los robots trabajan y el resto se distribuye la riqueza y reflexiona. Parece más que la riqueza se acumula cada vez más y más y más y más, mientras el resto de personas se ven forzadas a una condición de subsistencia, delegando su pensamiento en esquemas algoritmizados, ¿sí? Con inteligencia artificial, para cada vez pensar menos, lo cual termina siendo una manera delegada de gobernanza también, de gobernanza del propio individuo. Lo que veo es un sector en ese sentido muy pujante y después un resto del mundo poco articulado, confundido y que no logra ni siquiera formular las preguntas de este presente. Porque el tecnocristianismo, acá lo dije primero como chiste, después como inquietud, después como horizonte y ahora como recital en Plaza de Mayo. Pero eso hay que articularlo. Vos decís, ¿y qué está esto? Bueno, y quizás está hecho de personas que digan o que crean que seguir siendo persona vale la pena, ¿no? O sea, que seguir siendo humano vale la pena. Ahora, ser humano no puede ser un bien de consumo, no puede ser un bien de merchandising. Ser humano es difícil, es complejo, es un garrón. Ser humano nos enfrenta a los distintos problemas que nos ha enseñado a procesar la cultura de la historia de la humanidad, que tenés que crecer para poder mejorar y enfrentar eso. Y esa es la buena administración y esa es la comunidad, ¿sí? El tema es que el sistema de incentivos para creer en esa comunidad está en su piso histórico.
y los otros realmente no van en ascensor y uno en escalera, van en una Ferrari a toda velocidad a Marte, ¿sí? Y el resto está leyendo a la luz de la vela tratando de encontrar respuestas, lo cual no es menos valioso, lo cual no es menos valioso. Pero a veces parece que esas discusiones están un poco empantanadas. Yo lo que observo es que esos procesos se están dando de forma dispar. ¿Quieren ver una de las principales? Por ejemplo, vamos a algo concreto porque si no parece que uno ni siquiera se entiende de qué está hablando. Peter Thiel quiere ahora financiar los primeros Juegos Olímpicos transhumanos de la historia de la humanidad. ¿Qué son los Juegos Olímpicos transhumanos? Esto va a suceder, es una competencia que va a suceder, creo que este año, si no me equivoco. Juegos de competencia entre personas papeadas, ¿sí? Mirá qué interesante. O sea, toda la filosofía del deporte, de que no, antidoping y que esto, y que dónde está el sano equilibrio y qué sé yo, no, todo lo contrario. Tipo, ¿cuál es tu máximo rendimiento a costa de todo? Es entretenidísimo. Es innegable, el atractivo es innegable. Es qué tan rápido puede correr una persona si está completamente ciega de esteroides. ¿Sabe? Lo que va a pasar con esa discusión que se viene es que uno va a empezar a discutir en términos de entretenimiento, en términos de espectacularización. Y si uno no tiene las herramientas para discutir en términos de entretenimiento, ¿sabes qué pasa? Pierde, ¿sí? Pierde. Por la sociedad del espectáculo, básicamente. Pero perdés y ni siquiera estás dispuesto. Y el resto del mundo en lo que se queda, que es muy complejo, porque ahí estos saben lo que pienso en general de un montón de cosas, pero saben lo que pienso en general de lo que se ha dado en llamar, o yo doy en llamar, el liberalismo de izquierda, ¿viste? Una especie de crisol de buenas intenciones, que lo que es la mayoría de las veces es una máquina de impedir. Hay gente que por la frustración de este presente, lo único que le queda a mano es una emocionalidad. Perfectamente válida, ellos no vengan a hacer terapia conmigo, por favor. Pero si ustedes lo que me dicen están angustiados y que creen que esto no debería ser así, yo tengo la obligación terapéutica como profesional de decirles, es súper válido lo que sentís. Ahora, no podés discutir con Putin así, ¿sí? O sea, si la única lógica o la única respuesta del presente va a ser que todo aquello que no comprendo me asusta, me indigna y creo que no debería pasar, es un problema. Es un problema. Y hay un sector social, político e internacional que ha elegido esa bandera transversal en el planeta. Y esto es lo que hace muy complejas a veces discusiones vernáculas. Porque nosotros teníamos posiciones históricas, nacionales, entre, si lo querés simplificar, un esquema más extranjerizante y uno más nacional, ¿sí? Términos históricos súper simplificados. Eso en los últimos años, producto de la globalización, se empezó a teñir de lo que se han llamado las agendas de reivindicación identitaria, muchas veces culturales en otras, después estigmatizadas, pero siempre problemáticas cuando se la piensa como vanguardia que conduce. Porque nunca una agenda sectorial puede ser norte común, por definición, ¿sí? Cuando digo esto, la gente se confunde, dice, Rebor, sos nazi, ¿sí? Yo no soy nazi. Puede que sí se... Bien. ¿Se entiende? Una cosa es el corporativismo como ver... No, mentira, entraba en esa... Pero sí puede ser que sea fascista. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces eso tiene su dimensión internacional, es impresionante. Y ahí no terminás de entender quién influye a quién. Porque de repente te cruzás con un amigo y te dice, ¡ay, re woke! ¿Qué? Woke. Un wok, ¿sí? ¿Por qué antes teníamos nuestros propios progresistas vernáculos? ¿Por qué ahora hay que llamarlos woke? Pero se empiezan a influenciar uno con los otros. Es lo que también explica la gran derrota del Partido Demócrata, ¿sí? El Partido Demócrata norteamericano también supo ser otra cosa, antes que una gran agenda de indignaciones. En algún momento, si el programa político se convierte en un menú a la carta de indignaciones, parece realmente, yo le dije ahora a veces, un salón literario. Es como gente que se cruza y dice, ¡ay, viste lo que dijo! ¡Ay! ¿Y a vos qué te indigna más? ¿Lo que dijo Milei de esto o lo que dijo de lo otro? No hay nadie discutiendo futuro. ¿Qué es discutir futuro? Estas cosas. ¿Qué es discutir futuro? Realmente, ¿qué hacemos con la ciencia y la técnica? ¿Al servicio de qué? ¿No? ¿Al servicio de qué? ¿Financiarla o no financiarla? Ahí tenés un modelo de estatalidad. Según Peter Thiel, el mejor es el norteamericano, que le dio mucha plata, mucha papa y ahora quieren tomar el gobierno, ¿sí? Acá tenemos un modelo medio ISIS, ¿sí?
Quizás esos hijos de puta del CONICET siempre desconfío de ellos igual. Además hay que financiarlos y después vienen los nerds y te quieren sacar todo. No sé, hay que discutirlo, hay que ver qué onda. Pero esas son discusiones de modelo, discusiones de modelo en la práctica concreta, ¿sí? También en la filosofía. Yo no le escapo a la filosofía, no crean que le digo esto, no, esto es falopa. A mí me parece falopa cuando es inaplicable, cuando no te lleva a ningún lugar, ni de representación ni de acción. Porque la mayoría de la gente, por el presente efímero, se confunde con estas agendas que son más reaccionarias de reacción, digo, no de derecha y malos, sino cuando vos te quedas en reacción, te da mucho estímulo por la lógica algoritmizada del presente y dicen, wow, la estoy rompiendo. Esta semana indigné a todos, Eso hay que saber confundir la dopamina de los likes con representación y programa político. Es terrible eso. Yo he citado muchas veces un libro, pero porque la verdad que es evocativo cómo vuelve una y otra vez. Pero es el libro de Houellebecq, de las partículas elementales, ¿sí? Es un librazo realmente, es un librazo. Y lo he citado mucho porque cada vez el presente se le parece más. Es un libro del cual realmente yo tengo muy poco respeto por los spoilers, pero es un libro al cual respeto tanto que no voy a contar el final. Porque al final realmente hace el libro. Pero si lo hablamos en abstracto, es, además de un libro hermosamente escrito por Houellebecq, una tesis de cómo las subsiguientes generaciones estadounidenses se fueron legando la administración de la crueldad, ¿sí? Y cómo básicamente una generación de hippies y hedonista dio a luz a una generación de potenciales sádicos, ¿sí? Básicamente por un principio de deshumanización, que en el caso de Houellebecq no se da por la tecnificación, sino que se da por esa especie de gran expansión de libertad y gran amoralidad que puede ser irrestricta y liberadora en un momento, pero justamente como la gran mayoría de cosas, si no tiene equilibrio, tenés un problema, y en ese desborde después tenés una especie de pulsión de muerte generacional que lo único que trata es de lastimarse para ver si llega a sentir algo, como diría el tema Hurt de Johnny Cash, ¿sí? Es como agarrar y decir a ver si siento algo, y además por firulete termina con ese final extraordinario donde básicamente lo que pone en el centro de la cuestión es hoy por hoy lo que está en el centro de la discusión planetaria, que qué es lo que nos hace humanos y si vale la pena defenderlo. O no. O la gente dice, dame el Neuralink, chipeame la cabeza, quiero ver unos hologramitas adelante de mis ojos y atravesar este plano de la existencia lo más distraído que pueda. Y por eso la discusión en última instancia realmente es teológica. Incluso con el marco teológico que puedo, seamos respetuosos de las religiones, seamos respetuosos de la religión. La religión es un idioma. La religión es un instrumento, la religión es un proceso de mecanización de lo sagrado, ¿sí? La religión a lo sagrado le queda chica, ¿sí? Lo sagrado es todo esto y la religión es apenas un intento de traducción, es un intento de agarrar y decir qué de lo esencial de mi vida vale la pena ser transmitido para otros y qué quiero compartir en comunión, qué de esto me hace ser quien soy. Y ahí, en el mayor de los pluralismos les digo, creo que eso es una esencia que comparten todas, creo que eso es una esencia, es una búsqueda, pero ante todo es una pregunta, es un respeto por preguntarse por qué existo. A mí me parece que del otro lado no está tan claro ese por qué existo, sino que es más, existo así que vamos. Pero la discusión es esa. Realmente a mí me parece interesante, las posiciones me parecen interesantes en todas, Yo me leo lo que hay, lo veo todo justamente porque es la discusión de la humanidad en este momento. Lo preocupante es no saber. Lo preocupante es realmente transitar este momento diciendo, Chat, GPT, ¿qué me conviene ponerme hoy? Preguntáselo. Pero capaz alguna vez en soledad también preguntate ser quien sos. Preguntate por qué vos sos. Preguntate, ¿soy? ¿Sí? Y si sos, ¿por qué sos? ¿Y sos porque pensás o sos porque crees? O en algún punto creer es también pensar. Queridísimos compatriotas, bienvenidos, bienvenidas a otra semana de Hay Algo Ahí.